Vamos a consultarle estas cosas a alguien que conoce el mundo de la diplomacia, que ha sido embajador argentino en las Naciones Unidas, también representante argentino ante la Federación Rusa, estuvo como jefe de misión en Washington, en la Embajada Argentina en los Estados Unidos, alguien con muchísima experiencia que nos va a ayudar a pensar estas cosas. Está con nosotros el embajador Ricardo Lagorio, a quien ya saludo. Buen día, embajador Hugo Muy Grimaldi, ¿cómo le va? buen día, Hugo. Un gran placer estar con usted. Muy buen día, gracias. Buen día. Bueno, yo quería decir, este, la diplomacia está trabajando por abajo, no la vemos porque no, o no la vemos porque esa es su misión, que no se la vea. Mire, me parece que la diplomacia, si uno entiende por diplomacia negociaciones, conversaciones, diálogo, pareciera que no está funcionando. Estuvo funcionando hasta hace unas semanas, lo veíamos, había reuniones en países del Golfo, en Ginebra, y si me permite, Hugo, no nos olvidemos que en 2015 se había logrado un acuerdo para contener a Irán en cuanto al enriquecimiento nuclear, etcétera, etcétera, un acuerdo que se llamaba JCP 5, los 5 miembros permanentes, la Unión Europea, Irán y Alemania, y después en el 2018 la administración Trump se retiró, o sea, la diplomacia funcionó, por eso es pasado. Hoy daría la impresión que no, y me parece, Hugo, que esto forma parte de algo que estamos viendo últimamente y que a mí personalmente me preocupa, que la diplomacia, que es el primer recurso, dejó de ser el primer recurso y se recurre a la violencia como primer recurso, no solamente en este conflicto, sino en muchos otros. Bueno, yo planteaba, digo como especulación, ¿no? Que probablemente sucede esto porque ambos contendores están demasiado radicalizados. Y evidentemente, primero, déjeme aclarar, porque yo creo que tenemos que aclarar como argentinos, y porque además nosotros hemos sufrido la violencia del régimen de Irán. Claro. Lo que ha ocurrido con el régimen de Irán, yo diría, entre comillas, que es positivo, muy positivo, porque se ha descabezado a una cúpula terrorista. Ahora, la gran pregunta es si este descabezamiento por violencia es suficiente, va a ser sustentable. Yo, de nuevo, considerando que esto está muy bien, más como Argentina que lo hemos sufrido, el problema ahora, el desafío es el futuro. Yo creo que la fuerza es destructiva y es positiva para destruir regímenes. Ahora, no ha demostrado históricamente ser positiva para construir sociedades libres. Ojalá que este caso contradiga la historia. Claro, me queda muy clarito su razonamiento. Verdaderamente es así. Entonces, al no haber canales diplomáticos claros en este momento, uno podría pensar que el fin de todo esto está más lejano que cerca. Mire, la guerra tiene su lógica, sus tiempos, sus gramáticas. Recuerde que cuando Rusia invadió por segunda vez a Ucrania en febrero del 2022, porque había empezado en el 2014, se consideraba que la guerra terminaba en pocos días. Recordemos que hasta se había ofrecido al presidente Zelensky abandonar el país porque lo iban a destruir. Llevamos 5 años. No necesariamente una guerra que los diferencie los combates, lo gana el más fuerte. Existe algo que hay un politólogo francés que se llama Bertrand Badi que habla mucho, que es la energía social. Estamos en un mundo donde no solamente el Estado tiene el monopolio de la política, lo tienen también otros actores, como las energías sociales y algo que lo estamos viendo últimamente y que se ve muy claramente ahora, que es la inteligencia artificial. Hay un nuevo actor, que es la inteligencia artificial, los algoritmos, el manejo a distancia, drones, que ha cambiado la gramática no solamente de la vida, sino de la guerra. Así que, ¿cómo, cuándo va a terminar? No sé. Yo sí espero que una vez que haya que hemos dado un paso
o que se ha dado un paso en la eliminación de parte de la cúpula del régimen iraní, terrorista, nefasto, violento, internamente represor, se empiece a trabajar bajo la ley, con legitimidad, para que el pueblo iraní pueda elegir finalmente sus autoridades. No la van a elegir de ninguna capital. La democracia, la libertad se construye de adentro, no se impone desde afuera. Me interesaría explorar un poco ahora la relación entre los Estados Unidos y la Unión Europea, porque todo indica que Irán, el otro día con ese misil hacia Turquía, por ejemplo, de algún modo está queriendo que Europa se manifieste. Ya lo ha hecho el presidente Macron enviando un portaaviones, también Grecia, pero hay voces, pero todavía no demasiado armamento en juego. ¿A usted le parece que Irán podría llegar a provocar a Europa para lograr alguna cosa en línea con lo que uno especula? Mire, Hugo, el misil tirado contra Turquía es un misil contra la OTAN. Claro. Y la OTAN tienen como fundamento el artículo 5, que es el principio que la agresión contra uno de sus miembros genera una agresión contra todos. O sea, ya se ha dado. El tema es que la estrategia de Irán, que es muy clara, yo diría que es mucho más clara que la de Estados Unidos e Israel, pero la estrategia de Irán es sobrevivir a cualquier costo. La estrategia del régimen de Irán es sobrevivir a cualquier costo, incluyendo el costo de su población. Y eso es difícil de revertir porque países democráticos, respetuosos del derecho internacional, de los derechos humanos, como los europeos, enfatizo como los europeos, tienen que hacer este fino equilibrio entre ayudar meterse en la guerra y no violentar los principios legales de derechos humanos, que hoy suena contracultural, pero son el sustento de la civilización y de la convivencia humanitaria. Si destruimos eso, y se está destruyendo en muchos lugares, quedamos en la jungla, y en la jungla ganan los violentos de un lado y del otro. E Irán, el régimen actual de Irán, no digo el pueblo ni la nación, es un régimen violento. Entonces yo entiendo que Europa tiene que trabajar con mucho cuidado y no violentar ese equilibrio que creo que es muy necesario a futuro. Mantengamos sobre todo las instancias legales y legítimas. Una postilla me gustaría agregar y que usted me la clarifique, porque la relación Trump-Unión Europea en función de la OTAN está totalmente deteriorada, digo. Habrá que rever algunas posturas ahí, ¿no? Mire, está muy claro, lo ha dicho el presidente Trump, lo ha dicho su vicepresidente, cuestionamiento a la OTAN, cuestionamiento a los valores actuales de Europa, eso es de orden público. Acá lo que está en juego, Hugo, y para sobre todo los países que no somos poderosos en el sentido militar. Yo creo que la potencia no es solamente militar, creo, y soy un romántico, creo que la potencia es fundamentalmente los valores y principios. Lo que está en juego es quién maneja el mundo. ¿Lo van a manejar los que tienen fuerza y pueden imponer su voluntad? ¿O vamos a tratar nuevamente de recrear un multilateralismo serio, responsable, moderno, eficaz? Naciones Unidas hay que ayornarla, ponerla al día, pero que es el único ámbito en donde uno encuentra legitimidad y legalidad. Y un mundo sin legitimidad y sin legalidad es muy peligroso. Bueno, usted ahora me lleva a que le pregunte por dos actores que uno sabe que están, pero que no se los ve tanto, China y Rusia. Digo, ¿cómo están jugando a su juicio en este momento? Mire, yo creo que los dos, que son distintos, están en una situación de alguna manera cómoda, porque son, sobre todo Rusia, China, pues dejémoslo aparte por ahora, Rusia, que ha invadido ilegal, ilegítima y violentamente a un país como es Ucrania,
empezó en el 2014 y siguió en el 2022. Rusia a esto le viene muy bien, porque está tranquilo, hay violencia, no digo que sea similar lo que ha hecho Israel Estados Unidos, pero hay acciones unilaterales, hay un muy importante experto y político estadounidense, Richard Haass, que es el presidente emérito del Council on Foreign Relations, que él habla de guerras de elección y guerras de necesidad, y él dice que esta es una guerra de elección. Entonces, Rusia está tranquilo observando y además está tan involucrado en Ucrania que no tiene margen. China es un país que históricamente suele no involucrarse en conflictos. Tiene una temporalidad, una cultura distinta, juega al Go, no juega al ajedrez. Así que yo creo que China se va a mantener al margen. Fíjese que de los 5 miembros permanentes, Rusia, Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido, China es de los que menos veta, menos bloquea. Ellos juegan en forma mucho más sutil, más suave, lo cual no significa que sea enérgico, y más diplomáticamente. Bueno, esto me lleva al último tramo de la charla, embajador, para hablar de la Argentina en este contexto, porque todo el mundo sabe el alineamiento del presidente Milei con el presidente Trump y desde ya todos recordamos con dolor la actividad iraní en el caso de la AMIA y de la embajada. La postura argentina, ¿cómo le parece que debería manifestarse? Mire, yo acá distingo la postura de la República Argentina, que es de absoluta condena histórica al régimen por los atentados que hemos sufrido, por el involucramiento del régimen iraní, y además porque la Argentina tiene una tradición de derechos humanos, de democracia, que no podemos ni debemos dejar de lado. Lo otro, bueno, el presidente Milei lo ha dicho claramente. Yo lo viví, yo fui 9 meses su representante permanente ante la ONU y me fui. Que la política del presidente Milei es de alineamiento con el presidente Trump y con el primer ministro Netanyahu. Eso es una opción. Yo personalmente, como diplomático, creo que los alineamientos no son cursos de acción política, porque la política hay que despersonalizarla, la política tiene que estar basada en intereses y valores, y ahí no coincido. Ahora, de nuevo, lo que le está ocurriendo al régimen de Irán es necesario y positivo. Lo que a mí me preocupa es el día después, como siempre. Y ahí hay que tener mucho cuidado como en la forma en que nos vamos a involucrar hacia el futuro. La Argentina ha ingresado a esta Junta de Paz, no Consejo, porque es Board, que es un intento de crear un organismo internacional, así lo lo ha dicho el presidente Trump, con lo cual debería ir al Congreso, si es un organismo internacional, para que funcionen los mecanismos institucionales, pero me parecería erróneo que eso ocurra, porque lo que tenemos que hacer es fortalecer a las Naciones Unidas desde adentro y no debilitarlo desde afuera. Tenemos un candidato a secretario general, Rafael Grossi. Ayudemos a su elección fortaleciendo las Naciones Unidas, que lo necesitan, porque sigue siendo el único ámbito, con todos sus defectos, hay que ayornarla, tiene 81 años, pero es el único ámbito de legitimidad y de legalidad para sus 193 miembros. La jungla no es un ámbito de convivencia. Seguro. Embajador, le agradezco mucho este ratito, todas las explicaciones que nos ha brindado. Le prometo que la vamos a seguir en cualquier momento, pero le agradecemos de verdad de haber estado con nosotros. Con mucho gusto, Hugo, a su disposición, un fuerte abrazo y le agradezco. Listo, estábamos con el embajador Ricardo Lagorio, que como les decía antes fue representante de la Argentina ante las Naciones Unidas, también embajador argentino en Rusia,